Muy buenas noches, soy Geraldine Buitrago González. Bienvenidos a este seminario de investigación alemán, cuyo tema principal gira en torno al tema de la escritura y la influencia que tiene esta en la vida académica de un estudiante de administración de empresas. Para el desarrollo de este seminario de investigación, contamos con la presencia del correlator Pedro Calderón y cuatro seminaristas que son Jimmy Jair Domínguez, Diana Mireya Obregón, Nilson Daniel Arias Torres y Luis Fernando Carvajal. Entonces el día de hoy empezaremos hablando acerca de la historia de la escritura, el concepto de esta. También mencionaremos cuáles son los aspectos más importantes para mejorar la escritura, entonces la forma correcta también de estimularla y todo esto lo relacionaremos con el tema principal, que es la influencia que tiene esta en la vida académica de un estudiante de administración de empresas. Entonces, para empezar, quiero dar mi opinión frente a nuestro tema. Entonces, pero quiero empezar leyéndoles una frase que encontré que me llamó mucho la atención y dice, escribir es la manera más profunda de leer la vida. Esta frase es del autor Francisco Umbral. Bueno, esta frase me gustó mucho y me llamó mucho la atención porque creo que tiene mucho la razón, porque es que escribir a fin de cuentas nos ayuda a conocernos y a preguntarnos cosas sobre nosotros mismos, ¿sí? Entonces, y asimismo escribiendo conocemos muchos aspectos que ignorábamos de nosotros mismos. Entonces, también por medio de la escritura podemos crear nuevas realidades. Y es que el acto de escribir es catártico y no es un asunto exclusivo de los escritores. Necesariamente no, uno debe ser un escritor de literatura o algo así como para realizar o tener en práctica este bello arte. Y es que por medio de la escritura podemos reflexionar y dialogar con nosotros mismos y al mismo tiempo con el mundo. Entonces, el proceso introspectivo que se realiza al escribir se va desarrollando en cada una de las líneas que vamos dejando en el camino. Este camino se ensancha a medida en que logramos descifrar el verdadero contenido de nuestras palabras y de lo que queremos darle a conocer al mundo y lo que tenemos nosotros dentro y queremos expresarlo y llevarlo más allá. Entonces, quiero mencionar también que para escribir e incentivar un poco la escritura, no se requiere de tener la mejor imaginación o ser la persona más creativa del mundo, o pues haber estudiado letras como ya lo había mencionado anteriormente, sino que es más como de ponerlo en práctica, de dejarnos llevar por este bello arte. Y pues no es que yo quiera que al escribir voy a generar una obra literaria, sino que el punto ahora es dejarnos llevar por esta y ser beneficiados por todo lo bonito que nos trae la escritura. Y es que por ella podemos mejorar el tema de la ortografía, logramos expresarnos de una mejor forma ante un público. Entonces es recibir un poco de esta. Y entonces, pues, para ello no necesitamos mucho, sino más que papel, lápiz, la papel, lápiz y nuestras manos. Y pues en caso tal ya una computadora, pues ya es decisión de cada quien. Entonces, con esta pequeña intervención, doy paso al correlator Pedro Alfonso Calderón. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas noches. Gracias, Geraldine, por esa apertura a este seminario alemán que está enfocado hacia la importancia de la escritura en estudiantes del programa de administración de empresas. Entonces, quiero comenzar con un fragmento de un texto, de un libro, que está escrito por el señor Silvio Rubiano Suárez. Este autor es caqueteño y está plasmada en el libro La Palabra. El fragmento dice, abro comillas, escribo por el gusto de escribir
Escribir me da satisfacciones en el espíritu. Este oficio para mí es un privilegio. No escribo por vivir, vivo para escribir. Cierro comillas. Entonces quiero que se hagan una pregunta mentalmente y es, ¿qué tan buenos escritores somos nosotros? Si tenemos ese hábito, estoy de acuerdo con la señora directora Geraldine Buitrago cuando se refiere a la escritura como un hábito que debemos tener. Y es muy real, es muy necesaria la escritura porque en ella se ve reflejada nuestra forma de hablar. Cuando una persona habla, prácticamente refleja todo lo que ha escrito y por ende todo lo que ha leído. Para escribir necesitamos leer, es un proceso. Leer, escribir y forma de actuar, forma de ser, forma de pensar. Entonces, en ese sentido, la escritura nos puede, o está científicamente comprobado que nos mejora la memoria a corto plazo, nos mejora la capacidad comunicativa entre sociedades, entre grupos, pensamiento ordenado. Cuando creamos un texto, prácticamente estamos haciendo uso de las puntuaciones, de qué tan largo puede ser el parágrafo, el párrafo, donde va ubicado el punto, punto y coma. Todo esto crea un pensamiento ordenado en nuestra mente y por ende un beneficio más a la creatividad. Mejora mucho la creatividad y generalmente enriquece nuestro vocabulario. También quiero aclarar o quiero traer acá a mención que cuando estudiamos administración de empresas, sabemos que el administrador debe planificar, debe ordenar, debe controlar, debe dirigir una empresa. Y esto depende mucho de los textos, de los correos, de los memorandos, de los contratos internos que se lleven. La planificación debe ser un proceso escrito previamente. Todo eso es muy importante. Nosotros como administradores de empresas debemos ser unos excelentes escritores. Entonces, quiero concluir trayendo un fragmento o haciendo alusión a una frase que decía nuestro premio Nobel Gabriel García Márquez, cuando se refería a cuando iba a escribir sus libros. Entonces, él manifiesta que en las primeras páginas, en los primeros fragmentos, es allí donde se cautiva al escritor, es allí donde se crea ese atractivo para que lleve a cabalidad la lectura de este libro. Entonces, sin más que decir, quiero darle la palabra a nuestro seminarista Nilson Daniel Arias. Gracias por todo. Adelante, Daniel. Muchas gracias, Pedro. Muy buenas noches a todos los presentes reunidos en esta sala. Es un gusto para mí venirles hoy a explicar mi tema correspondiente que se trata sobre la historia de la escritura. Muy bien, la escritura surge a partir del año 3000 a.C. en la antigua Mesopotamia y en el antiguo Egipto. Cabe recalcar que también se tienen indicios de que hubo una forma o un método de comunicación muy diferente, pero en el cual los hombres antiguamente plasmaron sus ideas y pudieron representar qué era lo que estaban pensando, qué era lo que veían y qué era lo que vivían en su día a día. Es importante saber que la escritura ha estado muy ligada a la rama de la administración porque de esta manera el hombre ha tenido una forma de organización muy importante tanto en distintos campos de su vida, tanto como en la vida cotidiana. Los campos de su vida, por decir algo, han sido en la forma en los que el hombre ha ido perfeccionándose a sí mismo y evolucionando. Podría ser en los ámbitos militar, socioeconómico o político, que han sido unas de las más intrigantes de la historia, discúlpeme, en las cuales el hombre ha ido muy a fondo y ha sacado máximo provecho de sí en distintas formas y también se han visto grandes acontecimientos. Es importante saber que la historia siempre nos cuenta una forma en que cómo el hombre ha ido buscándose a sí mismo y ha ido resolviendo distintos tipos de problemas e inquietudes que ha tenido a lo largo de la historia. Es importante conocerla. Pero aquí la escritura nace gracias a la curiosidad del hombre
y a la curiosidad de plasmar todo lo que él veía, todo lo que él sentía, vivía, sus emociones y demás. Esta vez se ha ido desarrollando y han derivado de los jeroglíficos hasta una forma, un alfabeto y de connotaciones fonéticas que ha tenido hasta el día de hoy, porque hoy en día manejamos tres distintos tipos de vocablos que son el latino, el griego y el hebreo. El latino es de la cultura romana, porque muchas de las cosas que hoy manejamos ni siquiera sabemos de dónde proceden, ni la forma en que hablamos o escribimos. También es importante conocer que no solo en las culturas de Europa o África o en China, como por ejemplo que también tenían una forma de plasmar sus ideas en el 1200 a.C., que eran formas en las que tallaban las piedras y lo hacían con huesos de animales o hasta mismo de seres humanos. Suena algo aterrador, claro, pero también es entendible que en esos tiempos era muy complicado la utilización de recursos. El hombre ha ido desarrollando distintos métodos de comunicarse entre sí, tanto con los animales, que los ha usado como forma de carga, de mensajeros, como en el caso de las palomas, entre otras cosas. Y pues quería recordarles que también las culturas mesoamericanas también tenían su forma de escritura y de alfabetos. Termino mi intervención recordándole, recordándoles una frase y algo que me marcó mucho que leí en un foro, que es verdad, porque nunca dejamos de saber cómo ha sido nuestra historia y cómo han sido los hechos del pasado. Incluso el pasado puede modificarse, los historiadores no paran de demostrarlo. Jean-Paul Sartre, escritor y filósofo. Eso es todo. Le cedo la palabra a mi compañero el seminarista Jimmy Jair. Buenas noches, Nilson. Muchas gracias. Buenas noches a todos, muchachos. Gracias por invitarme a este seminario alemán como uno de sus conferencistas. Yo les voy a hablar un poco de lo que es la escritura. Entonces, para hablarle un poco de la escritura, quiero plantear una pregunta. ¿Qué es la escritura? Nosotros conocemos como escritura a un conjunto de tecnologías que representan el lenguaje verbal, que se trata de un sistema de representación secundaria del pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que, como bien lo decía nuestro compañero Nilson, se han buscado muchas formas de comunicarse o de plasmar alguna idea en algún texto, en alguna pared o en alguna piedra. Entonces desarrollaron la manera de escribir, la escritura. Esta escritura se realiza por diferentes medios, ya sea signos o caracteres visuales, que pues, se escriben en alguna superficie. Como podría ser menos, este método incrementa la capacidad de comunicación, que es lo que buscamos como administradores de empresa, tanto de lectura como escritura. Entonces, ya sabiendo qué es la escritura, esto nos podemos ya enfatizar más en lo que sea, pues, algunos factores que influyen en la escritura, que son como, pues, importantes, o esos deben tomarse como referencia para poder hacer un escrito, algún informe, algún resumen, algún ensayo, ¿no? Algunos de esos factores son tener un buen resumen, una buena introducción, estado en el arte, o sea, conocer acerca del arte para poder tener buena capacidad escrita, un marco teórico bueno, unos conceptos, una justificación, conclusiones, y siempre debemos tener en cuenta y tomar bibliografías de todo lo que nosotros podamos escribir, ya sea noticias o X o Y escritos.
Quiero leerles un texto que me llamó la atención. Abro comillas. La escritura no es producto de la magia, sino de la perseverancia. Richard North Patterson. Cierro comillas. Como bien sabemos, para ser un buen escritor tenemos que ser un buen lector. Y para ser un buen escritor y un buen lector, de ambos se debe hacer mucho. ¿Qué quiero decir con esto? Para nosotros poder escribir bien, debemos escribir mucho. ¿Por qué? Porque al escribir mucho, al escribir repetitivamente frases o poemas, canciones, vamos a mecanizar nuestro cerebro a que cómo se escribe bien, igual en la lectura, que esa parte de lo que es la escritura, ¿no? Pero pues también va encadenado con esto. Para nosotros desarrollarnos como administradores o para un estudiante tener un buen desarrollo escrito o para tener buena escritura, pues hay algunos pasos que debemos tener en cuenta para poder desarrollarnos en este ámbito. Debemos, como ya les había dicho, escribir mucho, leer mucho. Si tenemos errores, no avergonzarnos de ellos, porque pues de los errores se aprenden, como bien dice. Pensar antes de escribir, escribir con coherencia, escribir con cohesión y leer nuestro escrito muchas veces, porque así vamos a encontrar la coherencia. Vamos a ponerle los puntos, las tildes, las comas, que todo eso hacen que todo tenga sentido. Y por último les quiero hablar de tipos de escritura. Nosotros conocemos tres tipos de escritura que durante nuestro tiempo, durante este tiempo que hemos estado acá en la Tierra, se han venido demostrando, ¿no? Tenemos la escritura sintética e ideográfica, tenemos la escritura hierática y demótica. Compañero, disculpe, le queda un minuto para que concluya. Gracias. Vale. La silábica y alfabética. Ya con eso concluiré. La sintética y ideográfica se compone de diagramas, es decir, de dibujos o que se contenía la información, es de símbolos e ilustraciones, como jeroglíficos y pictogramas. La escritura hierática y demótica ya es más como algo para salir del momento, ¿no? Como para escribir un papiro, para escribir una carta, es más rápida y es más concisa. Eso es más, viene del término griego. Y por último tenemos la silábica y alfabética, que es la que conocemos nosotros los latinoamericanos, que pues como bien dice alfabética y silábica, nosotros usamos mucho las sílabas, el alfabeto y de ahí aprendemos a escribir. Ya para concluir, les digo que como administradores de empresa debemos tener mucho en cuenta todo esto que estamos diciendo aquí para poder tener una buena escritura y para poder desarrollarnos bien en el ámbito como administradores de empresa. Muchas gracias. Le deseo la palabra a mi compañero Luis Fernando Carvajal. Sí, darme la palabra. Buenas noches a los presentes en esta videollamada. Yo les voy a hablar un poco de la importancia de escribir bien y también les voy a dar unos pequeños tips de cómo podemos escribir bien o mejorar la escritura o poder estimularla. Pues sin duda alguna, escribir es uno de los medios de comunicación que más utilizamos, pues a través del lenguaje escrito emitimos mensajes o queremos dar alguna idea. Por ejemplo, están los libros, están todas aquellas libros, documentos y todo lo que nombraba el compañero Jimmy.
y el compañero Nilsson sobre los papiros y esos tipos de cómo aprendimos nosotros en la actualidad de cómo vivían y cómo estaban nuestros antepasados. Pues escribir textos sin falta de ortografía y con coherencia, sea en el ámbito que sea, representa siempre un beneficio y una necesidad básica que no se debe pasar por alto. Pues ya sea usted un profesional de la administración o algún otro experto, requiere o tiene la necesidad de comunicarse con sus pares, sea de forma verbal o de forma escrita. Lo debe hacer con coherencia, con entendimiento y con una ortografía excepcional. Entonces, nosotros como futuros administradores, pues debemos de manejar una gramática y pues una ortografía excepcional para generar una coherencia concisa y, digamos, asimismo nos den una respuesta concisa. Pues para tal motivo es necesario que durante su paso por la universidad le proporcione los medios necesarios para un desarrollo, o sea, un óptimo desarrollo de estas habilidades. La pregunta sería, ¿cómo puede la universidad contribuir al desarrollo de las habilidades escritas de sus estudiantes? Pues una de las alternativas sería que la universidad contara con un plan de estudio o un bloque de asignaturas relacionadas con la escritura de cartas, con la escritura de resumen ejecutivos, de artículos, de ensayos, de proyectos, de documentos, entre otros muchos tipos de escritura o ensayos. Ahora, pues hacer referencia a la escritura es necesario mencionar que esta va relacionada con la oral y va relacionada con la lectura. Pues pues esto nos lleva a que una persona que tiene el hábito de leer suele aumentar su vocablo y le permite expresar mejor sus ideas. Aquí concuerdo con el compañero Pedro, donde realmente una persona que tiene el hábito de leer mucho aumenta su capacidad de vocablo y su capacidad de hablar más coherentemente. También pues en algunos tips que les voy a dar para mejorar y esa forma de escribir, pues le abro paso a una frase que dijo el señor Simeone, abro comillas: escribir es un oficio que se aprende escribiendo. Pues sencillamente el que escribe mucho aprende a escribir bien. Y vuelvo y comparto la idea con el compañero Pedro. Escribir es una alternativa de uno aprender a escribir bien. Y pues otro tip para que un estudiante de administración también mejore su capacidad de escritura sería pues leer mucho, pero sobre todo no leer por leer, sino leer lo que se entiende. O bueno, leer y comprender lo que estamos leyendo más bien. Adicional a eso, pues también el habla. El habla nos permite a que pronunciemos las palabras, pues el habla en sentido de forma, en voz alta, pues nos permite a que podamos escuchar las palabras más correctamente y así poderlas escribir. ¿Qué beneficio nos trae esto? Y también concuerdo con algunas cosas con el compañero Pedro, y pues científicamente se ha comprobado que las personas que leen mucho, escriben correctamente y se expresa con gran facilidad, desarrollan mejor sus actitudes humanas, como la atención, la concentración, la memoria y la organización, bueno, entre otras, la organización mental y pues la organización personal. Con esto concluyo mi intervención y le abro paso a la compañera Diana. Bueno, muchas gracias, Luis Fernando. Buenas noches para todos. Como la directora ya mencionó, mi nombre es Diana Mireya Obregón Cuellar y la siguiente intervención que haré tratará acerca de las dos clases de elementos que debemos tener en cuenta nosotros los estudiantes de administración empresas, como también las personas que se están formando para ser profesionales. Pues ya que la escritura pues es un papel fundamental para la vida de todo profesional. Respecto a esto, encontré una frase
que me llamó mucho la atención de Salvador García, que es el coordinador del Centro de Escritura del campus de Cuernavara, que dice así, abro comillas: es como si se tratara de una huella digital. Lo que cada uno escribe expone nuestras virtudes, pero también nuestras carencias, tanto de formación como culturales. ¿Qué quiere decir esto? Que la importancia de la escritura no solamente radica pues en la función de comunicar, sino en que en los textos escritos podemos evidenciar diversas características del autor. Existen dos clases de elementos que hay que tener en cuenta a la hora de realizar escritos, en los cuales son los elementos de redacción y los elementos mecánicos. Dentro de los elementos mecánicos podemos encontrar la ortografía y los componentes de una oración o de un párrafo. ¿Para qué nos sirven estos? Pues de ellos depende que el texto sea adecuado en los ámbitos tanto estructural como gramatical. Pero sin embargo, el conocimiento y la práctica de los mismos no basta para producir pues para producir discursos bien organizados y estructurados, ya que también se deben tener en cuenta los elementos de redacción. ¿Cuáles son estos? Son 5: la planificación, la organización, el desarrollo, la edición y por último la revisión. ¿Cómo podemos acordarnos de estos 5 elementos? Encontré un acrónimo el cual podemos relacionar estos 5 elementos mediante la palabra poder, donde la P significa planificación, la O organización, la D desarrollo, la E edición y la R revisión. A continuación les voy a explicar cada uno de estos elementos de redacción. Principalmente podemos encontrar la planificación. Este elemento constituye pues la primera aproximación de la creación del texto, donde se deben tener en cuenta varias características, como por ejemplo el tema que se va a manejar, el punto de vista del cual se va a tratar. Asimismo, se señalarán los objetivos a tener en cuenta dentro del texto. Ya después se debe realizar una lluvia de ideas y pues a partir de ahí se dará inicio al siguiente elemento o siguiente paso, que es la organización. Este elemento es uno de los elementos que precede el texto, o sea, la escritura del texto. Aquí es donde se toman en cuenta los datos obtenidos en la lluvia de ideas que se crearon en la planificación, en el primer paso. Ya después los datos se van a filtrar mediante diversos métodos o los métodos que nosotros prefieran, el que mejor nos convenga. ¿Qué filtros de información podemos utilizar? Los de relaciones jerárquicas, los de causa y efecto, los de semejanza y diferencia, entre otros. ¿Por qué es importante filtrar la información? Pues mediante este filtro de información se puede dejar la información pues más importante que necesita el texto para que el lector pueda comprender las ideas que nosotros queremos plasmar. Ya después tenemos el último paso en el elemento de la organización es realizar un boceto donde se organice toda la información y la estructura del texto. El tercer elemento que encontramos es el desarrollo. Aquí es donde se produce la mayor parte del trabajo escrito. Y pues en este punto debemos tener en cuenta muchos aspectos que son los siguientes: el objetivo del texto, que es el que se planea en el primer elemento, la audiencia para quien va escrito, la inclusión de las ideas del plan del texto y por último las reglas gramaticales y ortográficas. Ya el cuarto paso es la edición, que este es el elemento que permite hacer los cambios en el texto. Y pues la edición comprende también aspectos como la gramática, la correcta ortografía. ¿Por qué la correcta ortografía?
porque si llegamos a poner, por ejemplo, mal una coma, un punto, entonces quedaría abierto a interpretaciones y no es lo que queremos. Queremos que el lector entienda nuestra idea principal y los objetivos del texto. El uso de los signos de puntuación, la coherencia y la claridad de las ideas, la elección del vocabulario y la adecuación del mismo. Ya por último y para finalizar, está el elemento de la revisión. Este es el último elemento necesario para una buena redacción. Aquí, o sea, este paso se hace con base en las observaciones que se realizaron en la edición, en el paso anterior. Aquí es donde el escritor puede considerar la calidad del contenido, de la información y la calidad de la redacción que se manejó. Y ya por último, pues en ese elemento comprende utilizar los comentarios críticos y las sugerencias para reorganizar el texto, para pulir las imperfecciones y hacer las últimas correcciones y pues ya reescribir el texto. Este último paso pues es muy importante, ya que si no lo hacemos, la redacción pudo haber quedado mal, pudimos haber tenido mala ortografía y pues sin darnos cuenta finalizamos el escrito así. Entonces pues no es muy presentable. Entonces primero por último hay que leer muy bien el texto y para ver si quedó bien realizado. Muchas gracias. Bueno, aquí finaliza mi intervención. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Bueno, paso a leer la relatoría de este seminario de investigación alemán. Siendo hoy miércoles 3 de febrero del 2021, a las 9:30 de la noche se reunieron los estudiantes Jimmy Jair Domínguez, Luis Fernando Carvajal, Diana Obregón, Pedro Calderón y Nilson Daniel Arias del Programa de Administración de Empresas de la Universidad de la Amazonia, por medio de la plataforma Microsoft Teams, con el fin de llevar a cabo el seminario de investigación alemán, cuyo tema es la composición escrita. Dicho seminario giró en torno a la influencia de la escritura en la vida académica de una estudiante de administración de empresas. Entonces voy a mencionar algunos aspectos importantes que se mencionaron durante el seminario. Entonces logramos identificar ventajas que nos brinda la escritura, y es que nos ofrece una mejora de la ortografía, mejora de la memoria y crea un pensamiento crítico y ordenado, teniendo en cuenta que todos podemos ser beneficiosos de eso teniendo en práctica la escritura. También otro de los beneficios que recibimos escribiendo es que por medio de esta mejoramos nuestro vocabulario y nuestro léxico. También mencionamos que un buen escritor es un buen lector, es decir, que por medio de la lectura mejoramos muchísimo nuestra escritura. También que durante la historia de la escritura, entonces logramos identificar que el hombre se organizaba, empezó a querer organizarse y empezó a escribir y a plasmar todo lo que sentía y cómo quería ir mejorando cada uno de los aspectos de la vida por medio de la escritura. Bueno, la escritura también logramos identificar que está muy ligada con la administración, ya que al planificar, controlar, querer cumplir con todos esos aspectos, entonces la escritura nos ayudará muchísimo. Entonces también logramos identificar que la escritura nació a raíz de la curiosidad, como mencionaba, de querer plasmar sentimientos. Entonces, bueno,
también mencionamos algunos aspectos importantes para realizar escritos, y es el conocer el tema del que vamos a escribir, tener idea de conceptos, de que si ignoramos una palabra, tengamos la capacidad de, bueno, y tomarnos la molestia de buscarla y saber qué significa, para así no dar un mensaje erróneo de lo que nosotros queremos expresar. También debemos tener en cuenta el marco teórico, las bibliografías y las conclusiones. Entonces, bueno, otro aspecto fundamental es que para escribir bien debemos escribir mucho. Compañera directora, el micrófono se le apagó. ¿Hasta dónde me escucharon? Disculpen. ¿Me escuchan? Adelante. Sí, adelante. Bueno, entonces también mencionamos que el leer lo que escribimos nos obliga a mejorar, porque si es que escuchamos, leemos y volvemos a leer lo que escribimos, vamos a mejorar eso. Bueno, también logramos identificar que es un medio de comunicación importante, ya que por medio de esta logramos llevar mensajes, cartas, y es que por medio de la escritura, hace muchísimos años atrás, se ha venido desarrollando así por medio de los papiros, de las cartas. Entonces, bueno, como futuros administradores debemos mejorar la escritura, ya que si queremos rendir cuentas, pasar documentos importantes, es vital, es importantísimo que tengamos una buena escritura. Algunos elementos. La compañera directora está teniendo problemas de conectividad. Toca esperar un momento para que prosiga. Hola, ¿me escuchan? Sí, Geraldine, ya. Bueno, Ya, listo. disculpen, ahí sí me está fallando un poquito el internet. Entonces, bueno, estaba mencionando que los elementos para escribir bien hay dos tipos, que son los mecánicos y los de redacción. También mencionamos los dos tipos de escritura, bueno, los tres, que son la escritura sintética e ideográfica, la escritura hierática y demótica, y la escritura silábica y alfabética. Bueno, ya para concluir, se puede decir que este conversatorio nos sirvió para identificar aspectos para la mejora de la escritura para un estudiante de administración de empresas. Logramos identificar tips que nos pueden ayudar para mejorar la escritura, y bueno, por medio de esta, lograr presentar bien los trabajos que se nos presenten, lograr mejorar el hablar ante un público, y pues en conclusión, leer para mejorar. Entonces, pues, no siendo más, me despido de ustedes y que tengan buena noche. Muchas gracias, señora directora, y muchas gracias, seminaristas compañeros.